Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Aaron Aguilar Castillo y hoy resolveré los ejercicios propuestos del tema del método del módulo de fineza de la combinación de agregados. Entonces pasaremos al problema número 1. Tenemos el enunciado, tenemos datos importantes como el volumen unitario del agua, la relación agua-cemento, el aire atrapado, el peso específico, peso sueldo y demás datos, ya sea del agregado fino o del agregado grueso. Entonces nos saltaremos al paso número 9, que es el factor cemento, ya que los anteriores pasos lo podemos saltear porque nos dan el volumen unitario del agua, que es 200, y la relación agua-cemento, que es 0.62. Entonces, para hallar el factor cemento vendría a ser dividir el volumen unitario del agua, que es 200, entre la relación agua-cemento. Y el factor cemento sería 323 kilos por metro cúbico. El siguiente paso es el volumen absoluto de la pasta, del cemento, el agua, del aire. Entonces, en el cemento vendría a ser dividir el valor que obtuvimos, que es 323, entre su peso específico, que como no nos dan, generalmente es 3.15, multiplicado por 1000, que eso nos da 0.103 metros cúbicos, del agua, que el volumen unitario es 200, entre su peso específico 1 por 1000, y en el aire, que es el 2%. Entonces, la suma del volumen absoluto de la pasta es 0.323 metros cúbicos. El siguiente paso es el volumen absoluto del agregado, incluyendo el agregado grueso y el agregado fino. Entonces vendría a ser la resta del total, que es 1, menos el volumen absoluto de la pasta, del agua, el cemento, el aire. Entonces, ¿no?, el volumen del agregado es 0.677, incluyendo el fino y el grueso. Entonces pasaremos al volumen absoluto del agregado fino, que vendría a ser multiplicar el peso compactado seco por la relación B entre V sub 0, o el coeficiente B entre V sub 0, que vendría a ser multiplicar 1713, que es como dato del grueso, por 0.65, por 1100, que eso nos da 1113 kilos por metro cúbico. Entonces el volumen absoluto del agregado grueso vendría a ser este valor entre su peso específico, que por dato es 2.35, multiplicado por 1000, y eso nos da 0.42 metros cúbicos. Entonces, ya sabiendo el volumen absoluto del agregado, que es este, le quitaremos o le restaremos el agregado grueso y nos tiene que dar el agregado fino. Entonces obtenemos como valor que el volumen absoluto del agregado fino es 0.257. Ahora pasaremos al cálculo del valor de R sub f, que en teoría vendría a ser la división del volumen absoluto del fino entre el volumen absoluto del agregado multiplicado por 1000, por el porcentaje. Y son los datos que están aquí: 0.257 entre 0.667, que es multiplicado por 100, nos da 38%. Entonces el último paso vendría a ser hallar el módulo de fineza de la combinación de agregados, que por fórmula vendría a ser R sub f por el módulo de fineza del fino, más R sub g por el módulo de fineza del grueso. R sub f tenemos aquí que es 38%, que sin el porcentaje es 0.38, por el módulo del fino, que es dato del problema, es 3.2, más R sub g, que R sub g vendría a ser 1 menos R sub f, que es 1 menos 0.38, que es 0.62, multiplicado por el módulo de fineza del grueso, y como dato es 6.9. Entonces el módulo de fineza vendría a ser 5.494. Ahora pasaremos al problema número 2. Tenemos el enunciado, tenemos un dato importante que es la relación agua-cemento, que es 0.58, la relación, el contenido de aire, que es 5.5%. Tenemos los datos de absorción, humedad, peso específico, módulo de fineza, ya sea del agregado fino, agregado grueso. Entonces otra vez nos saltaremos hasta el paso número 9, ya que tenemos el volumen unitario del agua, tenemos la relación agua-cemento. Entonces solamente dividiremos el volumen unitario del agua, que es 200, entre la relación agua-cemento, que es 0.58, y eso nos da 345 kilos por metro cúbico. El siguiente paso es el volumen absoluto de la pasta, de la cemento, agua y aire. Y otra vez sería dividir este valor por su peso específico, que como nos lo dan, generalmente es 3.15 por 1000. Tenemos el volumen unitario del agua, que es 200, entre 1, su peso específico, por 1000, y el porcentaje del aire, que como dato es 5.5%. Entonces, sumando, el volumen absoluto de la pasta es 0.365. El volumen absoluto del agregado
otra vez vendría a ser la resta del total, que es 1 menos el volumen de la pasta. Y eso nos da 0.635 metros cúbicos. Ahora pasaremos al cálculo del valor de RF, que por fórmula es el módulo de fineza del grueso menos el módulo de fineza de la combinación de agregados entre el módulo de fineza del grueso menos el módulo de fineza del fino, que son datos, esos son datos. Y entonces RF vendría a ser 37.3%. Ahora pasaremos al cálculo de los volúmenes absolutos del agregado fino y del grueso, que vendría a ser el volumen del agregado en cada uno multiplicado por el R sub F, en el caso del fino, que si el porcentaje es 0.377. Eso nos da este valor. Y en el caso del agregado grueso vendría a ser el volumen del agregado por R sub G, que es 1 menos R sub F, 1 menos 37.3. Que eso, si en el porcentaje es 0.627, nos da este valor. Ahora pasaremos al peso seco del agregado grueso, ya que es lo que nos pide, obviaremos el fino. Vendría a ser el volumen del grueso, que es 0.397 por su peso específico por 1000, y eso nos da el valor de 1052. Y el último paso, que es lo que nos pide, finalmente es el peso unitario compactado saturado superficialmente seco. Y para esto usaremos el coeficiente B entre B sub 0, que vendría a ser el volumen del agregado grueso seco entre el volumen del agregado grueso compactado, que eso por dato es 0.62. Entonces lo único que haremos es pasar esto al otro lado y el 0.62 dividiendo. Y nos da que el peso unitario del agregado grueso seco compactado es igual a 1052, este valor, entre 0.62. Y nos da 1697 kilos por metro cúbico. Pero nos pide el peso seco unitario compactado saturado superficialmente. Esto incluyendo la parte de absorción. Y como dato, el porcentaje de absorción es 0.5%. Y multiplicaremos el dato que obtuvimos, el número, por 1.005, incluyendo el porcentaje de absorción. Y nos da finalmente que el peso seco unitario compactado saturado superficialmente es 1706 kilos por metro cúbico. Gracias.